Muy buenos días. En nombre de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, la Universidad Libre Seccional Pereira y ACOPI Regional Centro Occidente, les agradecemos, señores empresarios, representantes del sector financiero, funcionarios, medios de comunicación, demás invitados, especialmente a los afiliados acopistas, por asistir a la presentación de los resultados de la gran encuesta PYME, que por 13ª vez se realiza en el país por la firma Ipsos Napoleón Franco y que por primera vez incluye a la ciudad de Pereira. Esta encuesta se hizo a nivel nacional gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con recursos del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza, el Banco de la República y Bancolmex. En la capital risaraldense fue posible gracias a la alianza entre la Universidad Libre Seccional Pereira y ACOPI Centro Occidente. Para dar a todos ustedes la bienvenida, con ustedes el doctor Carlomán Arias Cardona, gerente regional corporativo de la Eje Cafetero del Grupo Empresarial Cooperativo Comeva y presidente de la Junta Directiva de ACOPI Regional Centro Occidente. Buenos días. Muchas gracias por estar presente en esta convocatoria que ha hecho ACOPI Regional Centro Occidente en alianza con la Universidad Libre de Pereira y ANIF. Queremos hacer un saludo muy especial al doctor Alejandro Vera, vicepresidente de ANIF, al doctor Jaime Cortés, presidente de la Universidad Libre Seccional de Pereira, a la doctora Gloria María Cortúa, rectora de la Universidad Libre, al doctor Mauricio Vega Lemos, él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, al doctor Oscar Naranjo, el coordinador de proyectos regionales Mamate, al doctor Bernardo Gil, director de COPESA, a los señores concejales, doctor Juan Carlos Reñales y don Viceno, presidente del Consejo, muchas gracias por acompañarnos, a los empresarios asociados de ACOPI y los empresarios de la ciudad de Pereira y de la región, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para ACOPI Regional Centro Occidente resulta de mucha importancia el lograr que por primera vez la ciudad de Pereira esté incluido dentro de la gran encuesta de la PYME que hace 13 años realiza ANIF de manera ininterrumpida. Los datos que nos revelarán un poco más adelante por parte del vicepresidente de ANIF, el doctor Alejandro Vera Sandoval, a quien le reitero nuestra bienvenida a la ciudad de Pereira, se convierten en una herramienta fundamental para orientar nuestros recursos y para orientar nuestros afiliados para que la Secretaría de Desarrollo Económico, de Competitividad del municipio y del departamento de Risaralda, para que también las instituciones financieras y los demás gremios y entidades que intervienen en el sector económico de la región puedan conocer cuál es el rumbo que hemos de tomar de acuerdo a las necesidades y problemáticas que el empresario presenta en pequeña escala. ACOPI Centro Occidente no dudó en ningún momento en acompañar a ANIF en la realización de esta primera radiografía de Pereira, puesto que es un insumo pensado para nuestros asociados de ACOPI, pero fundamentalmente pensado también para todo el tejido empresarial de la región. Son ellos la razón de ser de esta apuesta que estamos seguros se convertirá en una carta de navegación importante para los próximos años. Este indicador nos mostrará cómo debemos dirigir nuestras acciones de formación, examinar las relaciones de nuestros afiliados con el sector financiero, con el sector público y con el mercado internacional. Este esfuerzo que realizamos con ACOPI y ANIF no hubiera sido posible sin el respaldo incondicional de la Universidad Libre Seccional de Pereira, que está aquí presente en cabeza de su presidente, el doctor Jaime Cortés, su rectora, la doctora Gloria Inés Apertúa, y los demás funcionarios, como una muestra de su interés por el desarrollo económico de la región. En nombre de ACOPI Regional Centro Occidente, les doy a todos la más cordial bienvenida y les agradezco de nuevo su presencia y respuesta a esta convocatoria. El desarrollo de múltiples proyectos para ACOPI Centro Occidente ha sido posible gracias a las alianzas que ha pactado con diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas. En el caso de esta gran encuesta PYME, fue fundamental contar con el respaldo académico de la Universidad Libre Seccional Pereira. Para hablar de ello, contamos con la presencia de su presidente, el doctor Jaime Cortés Díaz.
señor presidente, COPI, señora directora, doctor Alejandro Vera Yarif, doctor Mauricio Vega, director de la Cámara de Comercio, doctora Gloria María Teodortúa, doctor Juan Guillermo Agri, gerente de tarde, señor secretario de Agricultura del Departamento, señores periodistas, concejales, amigos todos. La Academia en Risaralda ha tenido conciencia, y muy especialmente en los últimos días, de trabajar muy aunadamente dentro del marco del programa denominado Empresa, Universidad, Estado, para poder desarrollar trabajos conjuntos de la Academia, de entender su entorno y del papel fundamental que tiene en el desarrollo mismo de las empresas, del bienestar, de la creación de la riqueza y de la creación del empleo. Y por ello la Universidad Libre no ha sido ajena a esta actividad. Y es así como hemos venido desarrollando con los gremios una serie de actividades encaminadas a ese trabajo. Y para nosotros ha sido de un gran gusto trabajar con la COPI, entre otras cosas porque consideramos que en las pymes está un desarrollo muy importante en lo que se avecina con los PNC. Yo decía en la reunión de Bogotá que teníamos cuando se hizo el lanzamiento a nivel nacional que el exdirector de planeación y hoy gerente del PLC con los Estados Unidos había manifestado que inicialmente las ciudades que se iban a tener un comportamiento con ese PLC eran las ciudades del litoral atlántico, pero que dentro de las ciudades internas él veía a Pereira como un factor importantísimo en ese desarrollo. Y si eso es así, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados sin emprender las acciones. Y creemos que a través de las pymes, para esta región, hay un factor importantísimo y debemos de prepararnos para ello. Entonces, hoy quiero decirles simplemente con este saludo que la Universidad Libre, estrictamente, va a seguir trabajando con la COPI en estos programas. Tenemos ya un grupo de jóvenes investigadores dirigidos por la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Economía para trabajar estos desarrollos que se avecinan y seguiremos en este aspecto. Y lo más importante es que ya tenemos unos instrumentos que nos pueden señalar los caminos a seguir para hacer nuestra planeación. Entre ellos, que por primera vez en esta gran encuesta que hace Arif se ha incluido una parte regional en razón de este sector del eje cafetero y muy especialmente de Pereira. Me parece que ese es el gran avance, la primicia que se va a hacer. Entonces, con este saludo les quiero decir que la universidad siempre estará atenta y que esta alianza que ha nacido con la COPI se va a fortalecer todos los días más en beneficio, ya lo dije, de la creación de la riqueza y del empleo en la región. Muchas gracias. La percepción de los empresarios pereiranos sobre su situación económica en los sectores de industria, comercio y servicios, el porcentaje de la utilización de la capacidad instalada, la dinámica de generación de empleo, los márgenes de ganancias, las principales dificultades, volúmenes exportados, así como las perspectivas de financiamiento, los medios de pago, la relación de los empresarios con el sector público, son entre otros datos relevantes que servirán de guía y generarán noticia en la presentación que a continuación hace el vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el doctor Alejandro Vera Sandoval, que tiene en su trayectoria destacados encargos como investigador jefe e investigador económico de ANIF, profesor de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y monitor del programa de pregrado en Economía de la Universidad de los Andes, donde obtuvo su maestría en Economía. También es máster en Políticas Públicas y Económicas del London School of Economics. Doctor Vera.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la extensa presentación. Quisiera dar las gracias a todos por invitarnos a Pereira, al doctor Carlos Arias, presidente de la Junta Directiva de la COPI, a la directora de la doctora Adriana, a la Universidad Libre Seccional Pereira, la doctora Gloria, el doctor Jaime Cortés, su presidente, al doctor Mauricio Vega de la Cámara de Comercio de Pereira. Quisiera dar las gracias también a las juntas directivas de la COPI, la Cámara de Comercio, a los funcionarios públicos, los honorarios concejales que se encuentran acá, a los investigadores, profesores, todas estas personas que han estado muy interesadas en identificar qué pasa con las pequeñas y medianas empresas en Pereira, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Es la primera vez que hacemos una lectura regional para Pereira, esperamos cumplir con todas las expectativas, y voy a intentar hacer una presentación de 45-50 minutos presentando cuáles son los resultados principales de la gran encuesta PYME a nivel nacional. Es la 13ª lectura, como dijo el doctor Arias en su presentación. Voy a posteriormente hacer una comparación entre ciudades para poder acercarme a Pereira. La gran encuesta PYME se realiza en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira. Pereira se ha incluido recientemente este año en el módulo regional, y voy a terminar justamente con la dinámica de que nos indica esta gran encuesta que se realiza a los principales pequeños y medianos empresarios de la ciudad. Esta gran encuesta se ha hecho ya 13 meses, con la última lectura que se hizo en el primer semestre del año 2012. Nace, como bien lo mencionaron al principio, como una forma de capturar la información de las pequeñas y medianas empresas que no tenían mucha información primaria, y que es una iniciativa conjunta de ANIF, que hace todo el análisis técnico y la recopilación de la información, la tabulación de la información más bien, pero que es al cual se vincularon inicialmente el Banco de la República, Bancoltex, y el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo para la Reducción de la Pobreza. Posteriormente, el año pasado, las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín y Cali hicieron el primer intento por aproximarnos a una realidad mucho más regional. Ustedes saben que no es lo mismo sacar inferencia o a sacar conclusiones basadas únicamente en una muestra que puede ser repetitiva y muy repetitiva a nivel nacional. La encuesta llega a 18 departamentos, pero no se podía obtener qué pasaba específicamente en Bogotá, qué pasaba en Medellín, qué pasaba en Cali, qué pasa en Barranquilla, qué pasa en Pereira, qué pasa en Bucaramanga, etcétera, etcétera. Y por eso nace la iniciativa de hacerlo a nivel regional. El año pasado se hace en las 3 principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, y este año hemos agradecido todo el apoyo de la COPI, de la Universidad Libre de Pereira, porque han querido vincularse también a que haya un esfuerzo, una lectura de las pequeñas y medianas empresas de este cafetero. Sin más preámbulo, arranco mi presentación comentándoles de entrada la conclusión general, y es que la economía colombiana, pese a todos los signos de desaceleración que muestra recientemente, es una economía que va bien, que está bien manejada, que ha sido bien manejada en los últimos gobiernos, en los últimos años. Es una economía que, pese a toda la turbulencia internacional, tiene un comportamiento saludable, y eso ha redundado en que los pequeños y medianos empresarios, pese a todas las dificultades que pueden tener en un ambiente donde es difícil conseguir financiamiento y donde es difícil mantener el carácter formal de las empresas por todos los incentivos que hay a no ser formal, pues han tenido un buen desempeño, han intentado mantener sus niveles de pedidos, sus niveles de ventas, una capacidad instalada buena que permite que haya un buen desarrollo industrial principalmente, y unas perspectivas que no son favorables pese a la aceleración que hemos visto reciente de la economía colombiana. El último dato que tenemos, que está en pantalla, ustedes ven el crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre del año 2012 fue 4.7%, que es inferior a lo que pasaba exactamente un año antes, a marzo del año 2011. Si me preguntan por la misma cifra para el segundo trimestre del año 2011, ANIF está esperando un crecimiento entre 4 y 4.5% para el segundo trimestre del año 2012, que significa que la economía colombiana va a seguir creciendo a un buen ritmo. Lo que pasa es que si uno se compara con el año 2011,
donde el desempeño fue sobresaliente, pues encuentra ya, digamos, signos de desaceleración diferente a contracción. La economía no se está contrayendo, simplemente está creciendo menos de lo que hacía en el año 2011. Ustedes recordarán que en el año 2011 la economía crecía 5.9%, 6%, redondeando las cifras, y hoy está creciendo 1.5 puntos porcentuales menos, que va a tener una repercusión en los sectores PYME, sectores industriales, sectores comerciales y algunos sectores de servicios. ¿Qué explicaba ese crecimiento de la economía en el primer trimestre del año 2012? Principalmente el auge mineroenergético, del que se ha hablado permanentemente, el crecimiento de la extracción de volúmenes de petróleo y carbón viene creciendo por muy importante, ha hecho que la minería crezca al 12%. En segundo lugar, los establecimientos financieros que tienen un desempeño porque el crédito ha estado creciendo dinámicamente por encima del 10% que estaba creciendo. El año pasado crecía el 20-22%, hoy en día está creciendo el 15% en términos reales. Transporte y comunicaciones crece al 6%, evidenciando que el sector del transporte, pese a todo el progreso que tenemos de infraestructura a nivel nacional, tiene un buen desempeño. Y el sector de comercio y turismo, de las ventas de bienes durables, tenían un reporte de crecimiento de 2 dígitos, pues también tiene un buen desempeño. El PIB de comercio se crece al 4.6%. Por último, tenemos dentro de los sectores que se han desempeñado bien o muy bien el sector de electricidad gaseada, otro de los problemas de distribución que hay a nivel nacional, el tema de gas, que es del 4.4%. Pero a partir de aquí uno puede hacer como hablar de otra economía, una economía que está actualmente mucho menos que el promedio, y una economía que ha tenido problemas. Y lo preocupante de eso es que aparecen dos o tres sectores que son muy importantes para la actividad económica en general y para las pymes en particular. Por ejemplo, aparece la industria. La industria en el año 2011 crecía al 4.5%, hoy está creciendo al 0.6%. Si ustedes miran las cifras de los indicadores líderes, que son la muestra de la manufactura del año, pues vemos que tuvimos 2 meses de contracción de la producción industrial, abril y mayo, y un junio que ya empieza a mostrar otra vez signos de recuperación, y se creció más de 2.5%. Lo que es una buena noticia, pero que deja la industria todavía en el acumulado del año muy cerca del 1%, lo que indica que es probable que el sector se vea afectado en este lectura de septiembre, que es el segundo trimestre del año 2012, y seguramente hasta final de año. El sector agropecuario es otro de los sectores importantes dentro de la actividad económica, contrayéndose, ese sí al 0.4%, cuando el año pasado crecía al 7%. Allí hay un problema que en la región se debe ver mucho, y es el problema de la producción cafetera. Ya no somos un país que produce 12 millones de sacos, ni siquiera 10 millones de sacos al año de café. Producimos, creo que la última cifra que producimos ni siquiera 8 millones de sacos, producimos 7.8 millones de sacos de café, y hay un problema con algunos cultivos transitorios que han tenido un efecto sobre el clima agropecuario. El ministro de la Agricultura, que dicen los chismes, va a dejarse de ser probablemente el ministro de Agricultura, ha dicho que seguramente la recuperación se va a dar en el segundo semestre del año. Es muy probable que así sea por la recuperación que se ha dado a nivel climático, por la recuperación que se debe dar en los cultivos transitorios, pero la no tan buena noticia es que seguramente la recuperación no va a lograr crecer sino al 1 o 2% al final del año 2012. Y que es con la construcción, que es la paradoja más grande del país, un país que necesita todo tipo de infraestructura, un país que necesita todo tipo de carreteras, de mejoras en puertos, de mejoras en aeropuertos, y cuyo sector de la construcción se contrae al 0.6%, principalmente porque el sector de la infraestructura, los desembolsos por la infraestructura, se contraen al 8%. Eso lo explica básicamente todo. La construcción pública de infraestructura está bastante rezagada, no se han hecho las implementaciones. La esperanza es que con el tema de regalías, que se viene ahora, una parte se pueda dedicar a proyectos de desarrollo regional de infraestructura, y que adicionalmente la ejecución que se dé en el segundo semestre del año y el año entrante, ya cuando las autoridades regionales estén totalmente posesionadas, totalmente a cargo de sus presupuestos regionales, pueda darse un avance de la ejecución y del gasto de infraestructura. Esto nos deja simplemente un sabor mixto, un sabor de señales mixtas, unos sectores que van muy bien, unos sectores que no van tan bien,
Si yo hiciera resumen para pequeñas y medianas empresas, diría que las pymes industriales van a tener problemas seguramente y van a ser menos positivas de lo que han sido hasta ahora, como vamos a ver en el segundo semestre del año 2012, que las pymes de comercio también van a ser menos positivas, aunque más positivas que las industriales, porque la aceleración no es tan fuerte, y que gran parte del crecimiento se va a dar por el lado de los servicios. Con esa introducción, simplemente entramos a reportar lo que muestra la gran encuesta PYME, no sin antes mostrarles la ficha técnica. Son 1.625 empresas, 1.625 encuestas más bien, que se hacen a 1.625 empresarios de 18 departamentos a nivel nacional. La última encuesta se realizó entre marzo y junio del año 2012 y fue lanzada, como les bien mencionaron, en julio 25 en Bogotá, y hoy estamos haciendo el lanzamiento aquí en Pereira. A nivel nacional voy a hacer un resumen muy corto para que ustedes tengan un contexto de lo que pasa a nivel nacional. La encuesta se divide en 4 módulos: situación actual, perspectivas, financiamiento y acciones de mejoramiento, que es un poco como intentamos acercarnos al tema de innovación, de mejoras en los procesos de las empresas. En el primer módulo, situación actual, a nivel nacional uno ve optimismo. Uno ve que el sector servicios es el más optimista de todos. El balance de respuestas al último semestre del año 2011, que es la lectura del primer semestre de 2012, que se les pregunta a los empresarios cómo les fue el último semestre. Hay un balance de respuestas de 42. Cuando hablo de un balance de respuestas me refiero a la diferencia entre los que dijeron que les fue bien o les fue mejor contra los que dijeron que les fue peor. Es decir, que los que dijeron que les fue mejor contra los que dijeron que les fue peor fue a favor de lo mejor fue 42 respuestas, en industria fue 38 y en comercio 33. Si ustedes miran, a mano derecha están las líneas punteadas, que son los promedios históricos de la encuesta de las 3 lecturas, lo que indica que todos los sectores están por encima de su promedio histórico, indicando que hay un importante optimismo o había un importante optimismo en las pequeñas y medianas empresas al finalizar el año 2011 en cómo iba la situación económica. En ventas tenemos una situación similar en servicios e industria a nivel nacional. Los servicios con un balance de respuesta de 39, la industria con un balance de respuesta de 36, pero el comercio empezaba a mostrar signos de desaceleración en sus ventas, lo cual es apenas obvio, teniendo en cuenta que el comercio ha tenido un crecimiento bastante importante que no era sostenible. ¿Por qué digo que no era sostenible? Porque era un crecimiento que se basaba en ventas de bienes durables, que los hogares, por definición, no compran todos los años. Cuando uno habla de bienes durables me refiero a vehículos, me refiero a electrodomésticos, me refiero a muebles, me refiero a bienes que tradicionalmente los hogares adquieren, pero que tienen un carácter de durabilidad que hace que yo no pueda sostener esas ventas todo el tiempo. Y por eso que se modere era esperable. La buena noticia es que se modera hacia el promedio histórico, es decir, que todavía nuestros pymes de comercio a nivel nacional están viendo que hay un importante desarrollo, un importante nivel de ventas para sus negocios. A nivel de pedidos vemos algo muy parecido. Servicios e industria tienen un comportamiento muy importante por encima de su promedio histórico. El sector comercio se desacelera. A mano derecha, yo lo he comentado, a nivel nacional nosotros ya podemos hacer la distinción entre mediana y pequeña empresa. Desagregar la pyme por P y M. Lo que uno ve en términos generales es que la mediana empresa es mucho más optimista que la pequeña empresa, algo también que uno esperaría que fuera así. En algunas respuestas no es exactamente eso, pero sí el promedio que estoy mencionando es más o menos que las medianas empresas están unos 5 o 10 puntos por encima de las pequeñas empresas. Los márgenes se encuentran por encima de su promedio histórico. Por primera vez en todas las lecturas, el sector de comercio tiene un margen positivo. Normalmente las pymes comerciales mantienen márgenes negativos y compiten a través de volumen. Si ustedes ven, el promedio histórico es negativo a lo largo de las 3 lecturas. Hoy en día tenemos un margen de ganancias de más 5 en el balance de respuestas, y el sector servicios y el sector industria también se encuentran por encima del promedio histórico de las 3 lecturas de las pequeñas y medianas empresas. Eso en línea con unos costos que se han venido moderando. Si pusiéramos sobrepuesto sobre esta lámina el índice de precios al productor, veríamos que la tendencia es exactamente la misma.
En el año 2007-2008, el índice de precio del productor crecía de forma muy importante a tasas de 2 dígitos. El índice de precio del productor son los costos para los productores, los costos de los insumos, que seguían principalmente por lo que pasa con el precio del petróleo. El precio del petróleo de 2007-2008 es un precio del petróleo que llega a $140 el barril en la bolsa de Nueva York, que afecta a todos los insumos, por ejemplo, de la industria química, de la industria de plásticos y encadenadamente los otros insumos de la industria y en menor medida de los servicios. Entonces todos tienen un efecto importante que se contrarresta en el año 2009. La crisis internacional hace que el petróleo baje de 140 a $30 el barril en algunos meses, y eso tiene un efecto importante sobre los costos de la industria y en menor medida sobre los costos del comercio. Luego hay una recuperación en el año 2010 y en el año 2011 lo que uno ve es que el petróleo, en vez de estar en 105, $110 el barril, hoy en día está en 85, $90 el barril, en línea con todo el tema de la crisis internacional que ha moderado la demanda de China por petróleo, que ha moderado el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de Europa, el crecimiento global en últimas. China ya no crece al más 10, crece al más 7, eso para nosotros sería buenísimo, pero para China no lo es tanto, y para los commodities, el petróleo por ejemplo, para el precio, hace que el precio tenga menos presión y por eso baje a 95, $90 el barril. Y eso lo que ha hecho es que veamos una moderación, que los costos no sigan una línea ascendente, sino que más bien empiezan ya a tener un punto de inflexión para los tres macroproductores. En empleo, para finalizar la situación actual, tenemos un muy buen desempeño en industria, un buen desempeño en servicios, y en comercio, pese a que ya empezaba a verse una aceleración, todavía mantenía niveles importantes de contratación. En industria vemos una paradoja. Si ustedes ven, la línea azul indica que las pequeñas y medianas empresas están produciendo más empleo del que están eliminando. Y si ustedes recuerdan lo que yo dije al principio, pues les decía que los indicadores líderes de la industria indican que hay una aceleración muy fuerte de la industria, incluso con contracciones en abril, con contracciones en mayo, y apenas un crecimiento del 2% en junio. Cuando uno analiza las cifras internamente se da cuenta que la contracción industrial se estaba dando principalmente en sectores intensivos en capital. Refinación de petróleo, partes, piezas, accesorios para vehículos y maquinaria de uso general. Esos tres sectores que se contrayeron a tasas del 15 y 20% eran los que estaban tirando hacia abajo la producción industrial nacional. Pero cuando uno ve el empleo está creciendo en cuero y calzado, el empleo está creciendo en confecciones, y eso explica por qué el nivel de crecimiento del empleo es importante a nivel industrial. En última, la conclusión que uno se puede llevar es que la industria, la gran industria es la que se está contrayendo, pero como el empleo industrial lo proveen las pequeñas y medianas empresas, esas no han tenido un efecto importante y siguen generando un importante flujo de empleo para los ciudadanos a nivel nacional. En servicios estamos cerca del promedio, levemente por debajo, y en comercio estamos por encima. Comercio sigue teniendo un flujo importante, aunque vamos a ver una aceleración por todo el tema que ya mencioné de bienes durables. La revaluación que afecta tanto a industria, que afecta levemente a servicios, o digamos un poco menos a servicios que a industria, y favorece muchísimo a nivel comercial porque todos los productos llegan importados. Yo los puedo importar y los puedo vender acá, y por eso es que vemos permanentemente que estos aparatos electrodomésticos, televisores, incluso los vehículos, tienen un precio cada vez menor y están mucho más accesibles al consumo de los hogares. En perspectivas, que es el segundo módulo que tenemos un sector PYME bastante optimista. Aquí tengo la división por industria, comercio y servicios de las lecturas de servicios del año 2009, están las tres de lecturas por pura presentación. Vemos que la perspectiva favorable, que se espera que haya un nivel favorable en los próximos 6 meses, se ha mejorado tanto en industria como en comercio como en servicios. Es decir, los tres macro sectores PYME que estamos estudiando esperan que los próximos 6 meses sean de buen desempeño general de sus negocios. Y lo que vemos es que el desempeño desfavorable ha venido cayendo de forma importante. Eso que indica que el sector es optimista pese a la aceleración internacional de la que ya tanto escuchamos en los periódicos y en los noticieros,
pese a que la gran industria se ha acelerado fuertemente y pese a que va a haber una moderación en las ventas de comercio. Por tamaño de empresa, pues claramente la mediana empresa, tanto en industria como en comercio como en servicios, es mucho más optimista que la pequeña, y los indicadores de desfavorable son más pequeños en la mediana que en la pequeña. Eso nos deja con un indicador PYME en el cual ANIF resume toda la encuesta positivo. Si ustedes ven acá, nosotros a través de una herramienta estadística buscamos consolidar todas las preguntas que yo les acabo de mencionar y ponerlas en un solo indicador para decir, por si alguien me pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? Todo lo que usted acaba de decir significa que la PYME va bien, la PYME va mal, la PYME va regular, las perspectivas, cómo las combinan con la situación actual. Todo eso lo hacemos a través de un programa estadístico que pondera y combina las respuestas que acabo de mencionar y me permite decir que al primer semestre del año 2012 el sector PYME iba bien. Tenía un desempeño bueno, no tenía un desempeño tan bueno como el año 2006, 2007, que ustedes ven en pantalla, estaba en el límite del muy buen desempeño, pero tampoco estamos saliendo en niveles regulares de los que se presentaban en 2009 cuando se dio la aceleración de la economía producto de la crisis financiera y la quiebra de los bancos de Wall Street. Hemos tenido una recuperación importante, no era la recuperación que quisiéramos porque hemos pasado el plano de muy buen desempeño. Hay factores que afectan todavía la producción y las ventas del sector PYME. Hay cuellos de botella importantes, de infraestructura el principal de ellos, pero otro que casi no se habla y que debería hablarse más en la agenda nacional es todo el tema laboral. El presidente hace 8 días en la clausura del proyecto con Cámara mencionó todo el tema de la formalidad y la importancia que esto tiene para la economía colombiana. ANIF ha sido consistente en su llamado a que se debe hacer una reforma laboral y que eso es un cuello de botella para los pequeños y medianos empresarios, porque se está desincentivando el empleo formal con todas las cargas adicionales que se le ponen al trabajo y que hacen que el trabajo sea mucho más costoso que el capital, que cada vez se abarata más por todo el tema de la revaluación, y por lo cual los empresarios claramente prefieren contratar a las personas por prestación de servicios o otro tipo de métodos que tener una contratación indefinida. ¿Por qué? Porque es muy costoso hacer la contratación totalmente formal por encima de la mesa. Entonces hay cuellos de botella importantes que están afectando el sector, pese a que hay optimismo de que el desempeño a nivel nacional es bueno. Pero entonces, tengo quería comentar también unos resultados regionales importantes que hacen que sea más valiosa esta información. Como les mencioné, se ha hecho una construcción regional a nivel de las 4 principales ciudades del país, que hacen que las encuestas pasen de 1.625 a casi 3.000 en el agregado total de la encuesta, es decir, hemos casi que duplicado la encuesta, lo cual nos permite tener mayor nivel de detalle, mayor nivel de inferencia estadística, sobre todo nos permiten hacer inferencias a nivel de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira principalmente. Las siguientes diapositivas son para comparar lo que ha pasado a nivel de las 4 ciudades en las cuales se hace, de las 4 regiones, a nivel de las cuales se hace la lectura: Bogotá y su zona metropolitana, Medellín, su zona metropolitana, Cali y Jumbo, y Pereira y Dos Quebradas. La situación económica general que muestra que todas las ciudades excepto Pereira en industria, en comercio y en servicios tienen una perspectiva bastante favorable de lo que fue el año 2011. Esto exacto no dice nada, eso no significa que Pereira esté mejor o peor que las otras ciudades, simplemente indica que frente al agregado nacional los empresarios pequeños y medianos de Pereira eran menos optimistas que los empresarios de Bogotá, Medellín y Cali. La situación se repite en servicios para el tema de ventas, pero ustedes empiezan a ver que ya empieza a haber otros patrones. Por ejemplo, el sector servicios en Pereira va a ser consistentemente el menos optimista de todos en casi todas las variables, pero también el sector comercio de Bogotá es el menos optimista de todos los sectores de comercio del país, y Cali tiene problemas en industria
a finales del año 2011, pero tiene muy buenas perspectivas en industria para el año 2012. Pedidos pasa algo parecido, servicios tiene un incremento pese a que hay en Pereira, pese a que hay un optimismo moderado, más bien un optimismo por debajo del promedio nacional. El comercio de Bogotá vuelve a tener temas importantes, ahora está por debajo del agregado nacional, y a nivel industrial, Pereira, que se destacaba por mantener un optimismo moderado a nivel de desempeño y ventas, ahora en pedidos está por debajo del agregado industrial. Costos bastante consistentes con el agregado nacional, excepto Pereira en el caso del comercio, tiene unos costos bastante bajos, pero sorpresivamente el sector no dice que está muchísimo mejor, pese a que los costos le han venido aumentando menos que en el resto del país. En márgenes, la industria de Pereira está por debajo del agregado nacional, y los servicios, el sector servicios en Pereira también está por debajo del agregado nacional, que es 40 contra los 33 que muestran los empresarios pereiranos del sector servicios. Que se destaca también en comercio, el caso de Medellín, que los comerciantes antioqueños no están, tienen unos márgenes por debajo del agregado nacional a nivel de comercio. En empleo, ¿qué se destaca? Se destaca que en Pereira, como vamos a ver más adelante, no es una ciudad que destruya mucho empleo, pero tampoco es una ciudad que cree mucho empleo. Bueno, es una ciudad que más bien mantiene el empleo que tiene. Y como vamos a ver, eso explica o es consistente con la alta tasa de desempleo de Pereira. Porque entonces cuando me preguntan a mí qué pasa en Pereira con la tasa de desempleo, yo digo, porque me preguntan, ¿será que es que la gente se está despidiendo mucha gente en Pereira? La respuesta es no, se está despidiendo mucha gente en Pereira. Lo que pasa es que la ciudad tiene un nivel de creación de empleo o de mantenimiento del empleo importante, pero la participación laboral ha aumentado consistentemente, y eso hace que la tasa de desempleo se vea muy elevada. ¿Sí? La ciudad está recibiendo migración de gente del exterior, porque mucha gente que se fue está regresando, o del campo, porque el café ya no es lo que era antes. Y esos dos efectos han aumentado decididamente la participación laboral en Pereira, es decir, hay más gente buscando trabajo, pero la ciudad sigue generando el mismo trabajo de siempre, y eso definitivamente aumenta la tasa de desempleo. En términos financieros, la ciudad de Pereira, en comercio y en servicios, los comerciantes pereiranos y los empresarios de servicios de Pereira tienen un nivel de solicitud menor al que se tiene en las otras ciudades del país, y la satisfacción por el monto, los que más piden, que son los industriales, los que más les aprueban, pues tienen una satisfacción por el monto mucho menor. Eso es, en otras palabras, lo que significa es que le están prestando menos de lo que ellos quieren. Como vamos a ver más adelante, hay todavía una restricción de crédito importante en la ciudad, pese a que las personas o las empresas que tienen un nivel de acceso a los servicios financieros, pues claramente se les está aprobando casi todos los créditos que piden, probablemente no el monto que piden, pero sí se les está dando algo para que haya siga manteniendo un dinamismo en los macrosectores pymes. Las perspectivas, Cali tiene unas perspectivas muy importantes y por encima del promedio nacional. Eso tiene todo que ver con las expectativas que tienen los empresarios vallecaucanos con el tema del TLC. Se ha dicho que aparte de la costa atlántica y Barranquilla, que tiene un auge reciente muy importante, Cali va a ser otro eje importante. Está todo el tema de que Pereira, que está cerca de Cali, tiene una ubicación que ya puede aprovechar todo el tema del TLC. Y las perspectivas para los comerciantes pereiranos y para los empresarios de servicios de Pereira son inferiores a las del resto del agregado nacional. Como les digo, esto no es bueno o malo per se, simplemente compararnos con el agregado nacional. Estamos mejor que Bogotá, pues digamos, somos más optimistas que Bogotá o más pesimistas que Bogotá, Medellín y Cali. Como vemos en general, somos mucho más optimistas, o son más optimistas en el caso de servicios en Bogotá, en el caso de industria en Cali. En el caso comerciante de Bogotá no son tan optimistas, y Pereira tiene indicadores mixtos.
Servicios, casi todos los indicadores son menos optimistas que el resto del total nacional. Y en comercio no son tan optimistas pese a que se les han bajado los costos. Y en industria son optimistas. Lo que también va en línea con que los empresarios de Risaralda también creen que definitivamente el PLC va a ser una ventaja importante que hay que aprovechar en los próximos años. Finalizo con el tema de acciones de mejoramiento, solamente para el caso industrial, para mostrar cómo se comportan las 4 ciudades del agregado. Vemos que en las 4 ciudades capacitar al personal es la forma más importante de innovar en las empresas. En mucha menor medida prácticas de responsabilidad empresarial o abrir otro tipo de mercados. Y lo que quiero que se lleven en la cabeza también de forma importante es que los empresarios de Pereira son los que menos acciones de mejoramiento hacen en comparación con las 4 ciudades. ¿Eso por qué es importante? Porque indica que cuando uno tiene una crisis, lo que tiene que estar pensando es, bueno, ¿y cómo voy a aprovechar la crisis para volverme más eficiente y más productivo para que cuando la crisis termine yo pueda sobresalir? ¿Qué hacen las empresas normalmente? Algunas de esas acciones de mejoramiento, capacitar al personal, piensan en abrir nuevos mercados, piensan en hacer prácticas de responsabilidad empresarial, piensan en lanzar un nuevo producto, piensan en obtener certificaciones de calidad. Pereira, el 43% de las empresas industriales encuestadas muestra que no hace nada en este tipo de acciones de mejoramiento. Eso es una campanada para los empresarios, decirles, cuidado acá. Cuidado que Pereira seguramente no va a tener una tasa de desempleo del 16%, 17% todos los años siguientes. Cuidado que llegó el TLC. Hay que empezar a trabajar desde ya para cohesionar a la universidad con las empresas para que sea real estas oportunidades. Cuando a mí me preguntan todo el tiempo, bueno, ¿para el país es buenísimo o es malísimo el TLC? Yo les digo, miren, a priori, un TLC no es bueno ni es malo. Un TLC tiene riesgos y tiene oportunidades. Depende de cada empresario, de cada región, de cada país, para irlo agregando, aprovechar las oportunidades o dejar que los riesgos se materialicen. ¿Y cuál es una forma de ir a aprovechar las oportunidades? Esas acciones de mejoramiento. Finalizo entonces con el tercer módulo, en el que me voy a concentrar un poco más, que es la situación de Pereira, por la cual ustedes están acá con nosotros hoy. No tengo base de comparación porque es la primera lectura, pero sí empieza uno a sacar diferentes mensajes de lo que está pasando en Pereira en particular, Pereiros Quebradas. Primero que vemos que la situación económica en general era mucho más optimista de los empresarios industriales de la región que los empresarios de comercio y los empresarios de servicios. Si vemos la situación económica en general, mostraba un balance de las cosas de 42 que creían que había un mejor desempeño frente a los 11 que creían que había un peor desempeño a nivel industrial. A nivel de comercio son menos los que piensan que había una mejoría, y a nivel de servicios también son menos creen que había una mejoría, lo que indica que el sector industrial es el que mejor ve la situación actualmente para la ciudad, en línea con que es uno de los sectores que menos lejos del agregado nacional está en términos de situación económica. En volumen de ventas, consistente con lo anterior, vemos un nivel de ventas que mejoró para el 50% de los empresarios, para el 43% de los empresarios de comercio y para el 39% de los empresarios de servicios. Para los que menos disminuyó el volumen de ventas precisamente para los industriales, lo que indica, como les mencioné, que son los industriales los que están impulsando el crecimiento reciente de la ciudad. En costos, lo que ya se había mencionado, los que menos costos tienen, o los que menos les aumentan los costos son los comerciantes pereiranos. Pero, sorpresivamente, son los menos optimistas también. Eso no es específico de la ciudad de Pereira. Cuando uno mira las 13 lecturas de la encuesta, se da cuenta que consistentemente los menos optimistas son los comerciantes. Creemos, o nuestra hipótesis es que los comerciantes creen que están expuestos mucho más fácil a la competencia internacional, a las importaciones, a diferentes estrategias que hacen que en últimas se afecte más rápido sus márgenes. Y por eso son menos optimistas pese a que los costos se les han abaratado. ¿Y por qué se les han abaratado los costos? Porque la revaluación les juega a favor. Todos los que importan cada vez es más barato para poder venderlo acá y competir
mucho más fácil en el mercado local. En términos de empleo, ustedes ven que la barra naranja, que es la que el empleo se mantuvo igual, como les mencioné, es la más grande, el 70% en industria, el 63% en comercio, el casi 70% en servicios, es decir, que más del 60% de los empresarios en Pereira, mantuvo el empleo. Y mire que solamente el sector servicios disminuyó el empleo fuertemente, lo que indica que el alto desempleo en Pereira no es consecuencia de que se hayan eliminado muchos puestos de trabajo en promedio, es consecuencia de que la participación laboral es muy alta. Cada vez hay más gente en Pereira buscando empleo del que podía haber hace 4 o 5 años. Problemas, se les pregunta a los pequeños y medianos empresarios de Pereira cuáles son los principales problemas que enfrentan en su actividad económica. Y entonces los separo por industria, comercio y servicios. En industria, ¿qué veo? Que el principal problema para los empresarios pereiranos son los impuestos, que los impuestos son muy altos. El segundo tema es que hay un capital de trabajo insuficiente, que puede ir en línea con que no se les está prestando todo lo que ellos piden a nivel de sector financiero. Y el tercer problema es la falta de demanda. ¿Qué hay que destacar en esta gráfica? Que la falta de demanda no es el principal problema. Es decir, a los empresarios industriales les están comprando sus productos. Lo que ellos producen, se lo están comprando. Porque la demanda no es el principal problema que ellos enfrentan. Enfrentan problemas, por ejemplo, de tercer trabajo, que es la armonización con el sector financiero, y dicen en Pereira que otro de los principales problemas son los altos impuestos. Todo el tema seguramente de los impuestos regionales, el tema del patrimonio y la renta. En comercio, ¿qué vemos? Al igual que el resto del país, los comerciantes pequeños y medianos dicen que su principal problema es la competencia de las grandes superficies. 32% de los empresarios dicen que es el principal problema. ¿Qué ha venido pasando? Yo no conozco mucho de la ciudad como tal para saber si ha habido un incremento. Esperaría que sí, estas cifras me indicarían que sí. Ha habido un incremento de las tiendas express, que es lo que pasa en el resto del país, y por lo cual las pequeñas y medianas empresarias dicen que la competencia de las grandes superficies es el principal problema. ¿Por qué? Porque antes eran dos nichos diferentes. Las grandes superficies estaban al final de las grandes ciudades, en los perímetros urbanos, y la gente iba de vez en cuando a hacer una compra grande. Hoy en día, se dejaba en ese entonces a los pequeños y medianos comerciantes trabajar en el barrio, en el día a día. Hoy en día, ¿qué pasa? Lo que pasa es que todo el tema de las tiendas express ha hecho que las grandes superficies lleguen a los barrios, lleguen a la ciudad, a las principales avenidas de las ciudades y compitan de par a par con los pequeños y medianos comerciantes. Algunos dicen que esto no debería preocupar mucho porque las grandes superficies no tienen el principal beneficio que dan los comerciantes, que es el fiado. Pero hay otros que dicen que las grandes superficies tienen algo a favor, y es que están las marcas que la gente compra normalmente a final de mes, están los temas de financiamiento, yo puedo usar mi tarjeta de crédito, puedo adquirir puntos, etc. Están ambas versiones. Lo que es verdad es que los comerciantes pereiranos dicen que su principal problema hoy en día es que las grandes superficies les están atacando su nicho. También mencionan los altos impuestos como segundo problema, 17%, el costo de los insumos y en menor medida la tasa de cambio. Los empresarios de servicios, que eran los menos optimistas en la ciudad de Pereira, dicen que su principal problema es la competencia. Y eso tiene todo que ver con que el sector servicios efectivamente es un sector muy competitivo y es un sector donde hay que dar un valor agregado muy bueno si uno quiere ser competitivo con respecto a los otros proveedores de servicios. ¿Qué pasa? Que los servicios tienen para yo prestar un servicio una infraestructura muy grande. Yo con un computador, ¿sí?, puedo prestar un servicio. ¿Y eso qué hace? Que haya muchísima gente que preste servicios y que preste los mismos servicios. Entonces, si yo quiero evitar que la competencia me siga afectando, tengo que empezar a generar valor agregado. Servicio al cliente, atención personalizada, etc. Eso también no es específico a Pereira, también es lo que pasa a nivel nacional. El segundo problema es la falta de demanda,
y se destaca que el 16% de los empleados de servicios dicen que no tienen ningún problema, lo cual es positivo en la medida en que es un sector en crecimiento, es un sector en el que estamos aprendiendo. Somos un país que fue agrícola durante mucho tiempo, que se volvió manufacturero, que hoy en día está en la pelea entre manufacturas y minería, y es un sector que poco a poco el sector de servicios ha ido creciendo y en el cual las pequeñas y las empresas tienen todo lo de ganar, porque como les mencioné, la infraestructura para el sector de servicio es bastante corta. Yo tengo que cubrir costos muy bajos para poder prestar un servicio de la mayor calidad. Financiamiento. Financiamiento en Pereira, lo que me muestra la siguiente diapositiva, que es la primera de financiamiento, me dice: solicitó crédito en el sector financiero, le fue aprobado. Si uno mira la barrita naranja, pues uno dice: uy, eso está muy raro. Todo el mundo le aprobaron los créditos, en comercio, en servicios y al 93% en industria. Si ustedes miran la barra azul, ya empiezan a caer un poco en el tema de la restricción del crédito que les hablaba. Noten que apenas el 48% de los pymes industriales de la ciudad, el 31% de los pymes comerciantes y el 31% de los pymes de servicios solicitaron crédito. ¿Eso qué significa? Que todavía la relación entre el sistema financiero y las pequeñas y medianas empresas de Pereira, y entiendo que aquí hay gente del sector financiero de la ciudad también, pues hay una tarea importante por hacer. Noten que el 52% de las pymes industriales, casi el 70% en comercio, casi el 70% en servicios, no acceden al sistema financiero para pedir crédito. Es decir, que al igual que en el resto del país, aunque esos números son más fuertes en Pereira, todavía el sector financiero no llega a todos los pequeños y medianos empresarios. ¿Y cuál es el mensaje para los que no van al sistema financiero? Que los que sí van les aprueban casi todo lo que piden, casi el 100% en comercio y servicios. Ahora, se les pregunta a los empresarios por la satisfacción con respecto al monto financiero, y tanto en comercio como en servicios dicen que están bastante satisfechos, casi 100%. Eso en otras palabras, ¿qué significa? Que le están prestando lo que ellos piden. La industria pereirana no está satisfecha. Eso querría decir que todos los créditos que les han prestado se los están dando, pero les están dando montos más bajos a los que piden, o se les está dando un plazo diferente del que ellos piden. Y en contraste, cuando les pregunto por satisfacción respecto a la tasa, ¿está cómodo con su tasa? Que en otras palabras es: ¿están cobrando una tasa bajita? La industria y el comercio están bastante satisfechos. De hecho, cuando uno hace la tabulación de los resultados, se encuentra que a los empresarios de Pereira, de industria y comercio, más del 70% les prestan a tasas que van hasta DTR más 4 puntos. Es decir, al 9%. O una DTR 5, más o menos. ¿Eso qué significa? Significa que tienen un costo de crédito bueno, moderado, que va más en línea con el crédito de tesorería que con el crédito ordinario tradicional. Sin embargo, a los empresarios de servicios les prestan más entre DTF más 4 puntos y DTF más 8 puntos. Es decir, que los créditos para los empresarios de servicios van más entre 9 y 17 puntos. Es decir, que es mucho más costoso para los empresarios de servicios pedir un crédito en Pereira que para los empresarios de industria y los empresarios de comercio. Plazo solicitado, el que más piden es el mediano plazo. Mediano plazo es entre 1 y 3 años, largo plazo, en este caso, es más de 3 años. Ustedes saben que no es, más allá de que es muy fácil conseguir un crédito por mucho más allá de 6 años. Entonces, para nosotros el largo plazo es más de 3 años. Pero los pequeños y medianos empresarios de Pereira piden en general entre 1 y 3 años. Y el que los aprueba también generalmente más es el mediano plazo. Ahora, ¿para qué destinan los recursos? Para capital de trabajo. Miren que en industria y en comercio, más del 70% de lo que piden prestado lo piden para capital de trabajo. Pese a que la industria todavía dice que el 72% no es suficiente, porque todavía necesita más capital de trabajo. Para consolidar el pasivo, para calzar las deudas, las cuentas por pagar con las cuentas por cobrar, para poder que mi pasivo esté bastante sano,
el 19% en industria, el 25% en comercio y el 50% en servicios, y se destaca que el sector servicios, el 50% pide créditos para remodelaciones o adecuaciones de sus locaciones. ¿Cuáles son las fuentes alternativas? Algo que nos preocupa bastante desde ANIF. ¿Por qué la gente no pide crédito? O si no pide crédito, ¿qué otras fuentes piden? Y sorpresivamente encontramos que más del 40% en comercio y más del 60% en industria y servicios dice que no accede a otras fuentes diferentes al crédito bancario. Como es natural, la segunda fuente de financiamiento de los empresarios PYME son los proveedores, sobre todo en el caso de comercio, y en mucha menor medida el leasing, en mucha menor medida el factoring. ¿Qué hay que destacar acá? ANIF acaba de hacer un estudio detallado de la herramienta de leasing, de la herramienta de factoring. Lo que encuentra es que el uso que se le da al leasing, el uso que se le da al factoring, es bastante limitado en Colombia, sobre todo el caso del factoring. El redescuento de la factura no es una forma muy habitual para financiar las actividades de una pequeña y mediana empresa, cuando en el resto del mundo, Chile, Reino Unido, España, es un instrumento claramente para las pequeñas y medianas empresas, porque son ustedes los que en últimas están necesitando capital de trabajo permanente, y que las facturas no se las paguen a 30, sino a 60, 180 días, pues afecta su desempeño como empresario. Allí está el factoring, la gente no lo usa. Todavía hay gente que me dice que es que les retienen la factura a los que les presten el servicio. Pues el mensaje es que eso está prohibido. La ley de factoring, la ley de 2008 del factoring prohíbe la retención de factura. Luego eso no debería poderlo hacer. Adicionalmente, uno podría ceder la factura a una institución de factoring, a un banco que preste factoring. Entonces allí hay una herramienta importante. El tema del leasing también es importante, es más usado en Colombia que el factoring, claramente. Las pequeñas y medianas empresas lo pueden usar también de forma importante. Allí hay beneficios tributarios que se pueden, digamos, usar a favor, pero el leasing tiene muchas más ventajas para todo el tema de entrar en asociaciones público-privadas, como las que se están implementando ahora, se están desarrollando ahora a lo largo y ancho del país, con todo el tema de la actual ley de APPs. La última pregunta de financiamiento: ¿por qué no se necesita crédito? La más importante. Y la respuesta sorpresiva es: no, es que no lo necesito. Tiene dos lecturas. Una, que la gente dice que no lo necesita porque debería tener otras fuentes, recursos propios. O dos, que la gente dice que no lo necesita porque no tiene tiene una educación financiera completa que le permite identificar las bondades de endeudarse. Eso tiene también las mismas dos versiones. Hay gente que dice: no, es que yo con lo poco que produzco, yo me endeudo, con mis recursos propios yo produzco y hago mi negocio, y así lo he hecho toda mi vida. La respuesta es: eso está muy bien, eso es, digamos, muy loable de su parte, es muy bueno de su parte, pero usted también tiene que pensar en términos de educación financiera. Y si quiere crecer, lo más importante es acceder a fuentes de financiamiento. Ahora está la otra lectura, una tercera, y es: la gente dice que no lo necesita porque es que ella sabe que si va a ir, no le prestan o se lo van a negar. Puede ser una lectura, aunque aquí ponemos la opción y es muy poquita la gente que le será negada. ¿Cuál es la otra lectura que se puede dar? Elevados costos financieros. Y en Pereira empiezan a ser importantes. En industria, en comercio principalmente, la gente dice que los costos financieros son muy elevados. El costo de que me tramiten la solicitud, de que me hacen el estudio de crédito, que me toca abrir una cuenta corriente o una cuenta de ahorros con la entidad, etcétera, etcétera. Todo eso es un costo para la pequeña y mediana empresa, y ahí el llamado es un poco para que la competencia que impera el sistema financiero, que algunos duden de ella, la competencia aflore y pueda irse a buscar esos pequeños y medianos empresarios que están ávidos de recursos de crédito para expandir sus negocios. Por último, las perspectivas en Pereira: optimistas en industria, optimistas en servicios, una vez más no tan optimistas en comercio, pese a que tienen costos baratos. ¿Eso qué indica? En últimas indica que
tanto en producción como en ventas, como vemos acá, hay un desempeño importante de las pymes. Se está pensando que se va a mantener ese desempeño. ¿Cuál es el reto de la ciudad como tal? Aprovechar las oportunidades que tiene hoy. Hoy tiene problemas que vienen de una mayor masa de trabajadores, problemas de creación de mayores empleos, ¿sí? Pero tiene unas oportunidades muy importantes. Está localizada en un sitio importante para la cuenca del Pacífico para poder aprovechar los PLCs. Está bien conectada con el Valle del Cauca. De pronto la carretera es un problema nacional importante, pero tiene oportunidades de TLC en sectores importantes peregrinos. Los sectores de textiles, confecciones, son sectores que claramente tienen una potencialidad de cara al TLC. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un importador neto de esos productos y por tanto necesita anualmente casi 13.000 millones de dólares de confecciones. Colombia solamente le exporta 400 millones de dólares. O sea que hay una potencialidad gigante para estos sectores. A nivel industrial, hay otros sectores como plásticos, químicos, que tienen importantes potencialidades de cara al TLC. Y la industria en general, que es muy fuerte en Pereira, tiene potencialidades de cara al TLC. ¿Qué dicen los pequeños y medianos empresarios? Somos optimistas. Somos optimistas. Los comerciantes no son tan optimistas. Pero yo creo que es mucho más consecuencia de que las ventas se han moderado que de que ellos vean una debacle que está por venir. Claramente el mundo, y ese mensaje que les quiero decir, el mundo se está desacelerando. Hay gente mucho más negativa que dice que el mundo está colapsando. Europa está mal, Estados Unidos no crece lo suficiente. Eso seguramente va a pegarle a Colombia. Pero toda la agenda comercial que ha hecho el gobierno, toda la preparación que hemos tenido, nos deja con un aparato industrial, comercial y de servicios muy bien preparado para afrontar las oportunidades que vienen. Hay señales de alarma, claramente, y aquí las tengo. La innovación en Pereira es muy baja. Las empresas que no hacen ninguna acción de mejoramiento en Pereira son bastante elevadas, son casi la mitad en industria, 37% en comercio y 41% en servicios. Eso que indica que para aprovechar las oportunidades que vienen tenemos que invertir en innovación, invertir en acción de mejoramiento si queremos que la ciudad de Pereira, la región del eje cafetero, sea un modelo y que pueda aprovechar las oportunidades que se vienen en los próximos años. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro Pérez, vicepresidente de ANIF. Saludamos al doctor Juan Carlos Ramírez España, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda, y al profesor y analista económico de la Universidad Libre, Jonier Cardona, por estar acá. Muchas gracias. A continuación, el doctor Carlomán Arias hará un análisis sobre los datos que refleja la encuesta realizada a 123 empresarios de la ciudad de Pereira. La mayor parte de los elementos está dicho. Creo que esa última diapositiva que ha presentado el doctor Alejandro debe generar una gran reflexión del empresariado local, porque frente a la situación, tomar la decisión de no hacer nada es parte de la tendencia a no equivocarse. La mejor manera de no equivocarse es no hacer nada. Yo creo que es mejor empezar a actuar y creo que los retos actuales nos lo deparan. Yo quisiera hacer brevemente un pequeño resumen de la encuesta desde la perspectiva de lo que ACOPI Regional Centro Occidente visualiza y reiterar el por qué hacemos estos ejercicios, el por qué queremos entregar esta herramienta, este acervo de información para que no solo los empresarios asociados de ACOPI, sino para que el empresariado de la ciudad y fundamentalmente los gobiernos locales y departamentales tengan información de primera mano que nos permita reenfocar no solo lo que estamos haciendo, sino lo que no hemos empezado a hacer.
y sobre todo la reflexión es no detenernos mucho en el pasado. A veces tenemos ese síndrome de la rueda atascada. Hacemos muchos análisis sobre el pasado, pero el mensaje que queremos dejar hoy es que el pasado no lo puede cambiar absolutamente nadie, pero lo que falta por venir es si está en manos nuestras. Realmente el poder entregar esa información para que todos los públicos interesados, lo tomen como suyo, se apropien de él y lo utilicen, es parte del valor de estos resultados de encuesta PYME para la ciudad de Pereira. Además, rediseñar esos espacios para que todos tengan cabida, para que sin aquellos excluyentes podamos ir adelante y enfocar nuestras acciones hacia el futuro, pero no al futuro lejano, sino al futuro ahora, después de que salgamos de esta sala. Hay que empezar a actuar. No tenemos realmente mucho tiempo, porque toda esta serie de tratados de libre comercio nos están retando todos los días y nos están desafiando, pero tenemos que hablar para la ciudad de Pereira, pero en toda la geografía colombiana están pensando de manera igual que nosotros, de suerte que ¿quiénes van a ganar? Los que primero actúen, los que más rápido lo hagan, porque hoy en día la variable velocidad es fundamental en el desarrollo empresarial. Y por último, por supuesto, transferir el comportamiento de la economía, poder tener claro cuáles son los efectos y los riesgos que en los gremios, en las empresas, en las instituciones, pero sobre todo en la sociedad en general, podemos tener con esto. Ya hemos visto pues una reflexión importante de ANIF sobre el tema del desempleo en la ciudad de Pereira. El tema del desempleo no es de carencia de plazas, sino de pronto una superabundancia de personas que lo necesitan. De suerte que tenemos que abandonar esos paradigmas que hoy en día tenemos y realmente motivar al empresariado, motivar a los gobiernos para que decididamente empecemos a enfocarnos en el trabajo de poder mejorar los indicadores. Pero no solo en un ejercicio de la gimnasia estadística, sino de la realidad empresarial. Cómo tener más plazas, más empleos para nuestros habitantes. Y aquí me quiero detener brevemente porque hemos extraído de la gran encuesta unas variables que nos permiten determinar que desde el punto de vista de la situación económica vemos algunas posiciones muy diferentes. Y ustedes saben muy bien que la industria pues ve mucho mejor la situación que, por ejemplo, el sector servicios. Sin embargo, lo preocupante aquí es que el sector servicios tiene una expectativa peor que el resto de los sectores para la ciudad de Pereira. Habría que validar muy bien con el sector servicios, que es un sector creciente, a ver qué es lo que sucede y poder determinar qué acciones vamos a desarrollar en el futuro inmediato. Frente al volumen de pedidos, que es la expectativa de mejorar las ventas, de mejorar las utilidades, vemos precisamente que la industria considera que aumentó la expectativa frente a pedidos. En cambio, el sector comercio lo ve igual, que la situación no va a cambiar. Sin embargo, en el sector servicios se evidencia que el 56% dice que sí ha mejorado la expectativa frente a volumen de pedidos. Entonces empezamos pues también a vislumbrar que sí hay desafíos importantes, que hay expectativas importantes que tenemos que tener en cuenta para esas acciones económicas a las cuales estamos extendiendo la invitación. Y cuando hablamos de los costos, ya lo hemos visto ahora con el doctor Alejandro, la industria considera que los costos en su gran mayoría han permanecido iguales, en el sector del comercio igualmente, pero en el sector de servicios un 32% considera que disminuyó y un 50% que esos costos vienen en alza. Entonces, pues, digamos lo que aquí llega un poco más de información para que vamos tomando más decisiones. En cuanto a los márgenes, recordemos pues que el 65% de la industria considera que se han quedado completamente quietos, no han mejorado. Sin embargo, el sector comercio lo considera igual. Y en el sector servicios vemos que el 33% dice que ha aumentado, levemente mejora los otros dos sectores en cuanto a los márgenes. Y finalmente, frente a las expectativas de la economía, esta variable o esta información resume de manera importante qué es lo que sucede. Miren ustedes, el 40% de la industria considera que las expectativas son favorables para el sector y solamente hay un 13% que la ve de manera incierta. En cuanto al sector comercio, vemos el 26% lo ve igual, sin embargo vemos
como un pesimismo bastante marcado en el sector comercio con un 45% que lo ve de manera incierta. Y en el sector servicios cambia un poco la expectativa, se ve favorable fundamentalmente. Digamos lo que queremos con esta diapositiva, hacer un resumen importante para ir al punto de cuáles son los retos entonces gremiales. A qué nos podemos comprometer y a qué podemos invitar a todos los diferentes actores y partes interesadas. Definitivamente tenemos que empezar a desarrollar alianzas importantes, no solo para utilizar los recursos disponibles que siempre son escasos, nunca son los que quisiéramos tener, sino sobre todo para propiciar escenarios importantes que promuevan el desarrollo empresarial. Yo creo que vamos a tener que abonar un poco el discurso y que las acciones sean más elocuentes que las palabras. Por supuesto que la universidad nos va a dar la mano, tenemos que hacer modificaciones, análisis profundos para que los contenidos curriculares de las diferentes áreas apunten a estos elementos de cómo están en los mercados internacionales, cómo hacerlo más fácil, cómo hacerlo mejor, pero con unos fundamentos conceptuales firmes, pero sobre todo de cara a la realidad que la industria del empresario local tiene que necesitar. Reitero, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, que es otra manera importante. En tercer lugar, realizar gestiones importantes para realizar un estudio sobre esas necesidades locales de mercado, de cómo proyectarnos en el mercado nacional, pero sobre todo cómo llegar a los mercados internacionales. Y sobre eso hay que ser mucho más insistentes, más persistentes y no desistir jamás, porque esa es la realidad que tenemos frente a toda esta serie de tratados de libre comercio que están llegando de manera muy importante y que a la región del campo del café pues no podemos perder esta oportunidad. Y finalmente, promover exportaciones entre todas las empresas de la ciudad. Frente a eso queremos mostrarles ahora qué está haciendo ACOPI, cuál es el aporte que el gremio hace, pero también la invitación para que todos los gremios vamos enfocando un poco las cosas en una misma dirección. Y repito, tenemos recursos suficientes, tenemos herramientas, creemos que tenemos la gente adecuada para hacerlo. Basta que conversemos más, basta que hagamos más acciones conjuntas y basta que aprendamos un poco de la tecnología, aprendamos un poco de las redes sociales y desarrollemos un trabajo colaborativo importante. Y ahí en Facebook, en Twitter y todas estas herramientas que ahora son de gran importancia y necesidad nos están dando una lección empresarial que los empresarios no la estamos leyendo adecuada. Sí es posible hacer trabajo colaborativo, sin muchos esfuerzos, sin grandes estructuras. Lo más importante es tomar una decisión final y contundente. Y quisiéramos terminar mostrándoles brevemente qué está haciendo entonces ACOPI Centro Occidente frente a la realidad empresarial y frente a los retos del inmediato futuro. Lo primero es que hay un programa muy importante con la Organización Internacional para las Migraciones, que consiste pues en desarrollar un trabajo de integración económica y social para una población vulnerable, que es la población de desmovilizados. Y ahí se ha hecho un trabajo muy interesante en los departamentos de Quindío, del norte del Valle y por supuesto en Pereira. Y esta es una apuesta muy fuerte para poder integrar a la sociedad en sus fases productivas a un sector de la población que está casi por fuera. Y esto es una convicción del empresariado en que sí es posible insertar esta población desmovilizada. Aquí creemos pues que esta es una acción de profundo contenido social, de una profundidad en responsabilidad social empresarial, que quisiéramos invitar a todos los empresarios que están aquí presentes y a los que no han venido para que ustedes sean ese vehículo y les cuenten de que aquí tenemos una gran oportunidad también para hacer aportes importantes a esa construcción del tejido social de nuestro país, pero sobre todo en nuestra región, que es el ámbito de influencia. En segundo lugar, tenemos un programa de formación especializada en una alianza muy importante entre la COPICET, que tiene por objetivo mejorar los niveles de desempeño y competitividad a través de la formación de alto nivel con todos los empresarios y sus grupos de trabajo. Esta es una gran apuesta en donde muchos de ustedes han participado, en donde el departamento de Quindío también hemos hecho aportes importantes y en donde hemos logrado participación de los gobiernos locales y estatales como una decisión fundamental de que es importante mejorar el nivel de desempeño de nuestras competencias profesionales. En tercer lugar,
el programa de apoyo al desarrollo empresarial, que consiste pues en cofinanciar proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad de las empresas y la competitividad para que el empresario de la micro, pequeña y mediana empresa rural y urbana, no se nos olvide pues que tenemos que involucrar los dos sectores de la economía, no solo lo urbano, que es lo que a veces tenemos más cerca, pero orientado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida y el nivel de vida de la población de una forma importante en esta materia. Y uno de los programas de largo aliento que desarrolla COPI es el Exporta, y lo hemos orientado con un programa de formación de largo aliento que concluye en un evento importante, pero que tiene por objeto el aprovechar los tratados de libre comercio, fortalecer la diversificación de productos y mercados y fundamentalmente estimular la innovación, esa capacidad que todos tenemos de hacer cosas nuevas, de lograr desarrollos importantes para que los mercados no pasen elevados con nosotros. Y por eso queremos pues realizar nuevamente en el año 2012 el evento. El programa de Exporta arrancó en el mes de febrero y queremos que permanezca durante mucho tiempo. Y uno de los eventos más importantes es que en el mes de octubre haremos una rueda de negocios importantes, tenemos una jornada de formación de alta gerencia fundamentales con el apoyo de las universidades en varios sectores, y aquí es la innovación para el año 2012, productos agroindustriales, cafés especiales que empiezan a coger una importancia importante en los actuales momentos, materiales para la construcción y prendas de vestir. Recuerden ustedes las primeras cifras de la encuesta, el sector de la construcción se está contrayendo y el sector de la construcción genera grandes porciones de empleo, temporal, pero mueve mucho la economía. De suerte pues que queremos afrontar de manera estratégica para que esto sea realidad. Además, pues, tenemos la promoción de líneas del desarrollo empresarial a través de Impulsa Colombia, que ya todos han tenido oportunidad de estar en estos eventos. Y esto tiene por objeto lograr y posibilitar que los empresarios puedan gestionar recursos que cofinancien sus proyectos en innovación empresarial. Volvemos a la definición de innovación. Todo lo relacionado con TICs, el encadenamiento productivo y el desarrollo de productores. Y aquí queremos pues que seamos los facilitadores para que los empresarios puedan tener una financiación de manera importante, de manera creciente, y no dejemos perder el gran flujo de dinero que las empresas de orden nacional, como Impulsa Colombia, tienen disponibles. Y por último, el tema de los emprendimientos solidarios, que nos parece pues que ACOPI es una empresa en donde sus asociados son fundamentales. Pues bien, tenemos que ser coherentes con los procesos y poder generar algunos procesos de organizaciones solidarias que esperamos pues que los empresarios estén ahí. Yo pensaría que la asociación, los conceptos de colaboración son fundamentales para el desarrollo de los empresarios. Hoy en día, la realidad del mercado mientras se libre, usted se tiene que aliar, es con la competencia para hacerlo mejor, porque la competencia está a la vuelta de la esquina. Los competidores no están aquí, ellos están fuera de la crisis, ellos van a llegar a los pasos. De suerte que les agradezco nuevamente su presencia acá. Yo quiero dejarles un mensaje sencillo. Todavía es tiempo, hay tiempo, no mucho, pero lo tenemos. Depende de nuestra capacidad de acción, depende de nuestra capacidad de que los hechos sean mucho más fuertes que lo que decimos y pensamos. En fin, es hora entonces de actuar, de equivocarnos, por supuesto, pero preferimos equivocarnos a no hacer nada. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Román Arias. Le recordamos que en menos de 2 meses estaremos celebrando una nueva versión de Exporta, donde ustedes, los empresarios, encontrarán la oportunidad de internacionalizar sus empresas. A continuación, el doctor Mauricio Vega Lemos, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, nos hablará sobre la formalización empresarial, clave para el desarrollo local. Buenos días, hemos tenido esta mañana una gran satisfacción que nos ha dado ACOPI y que nos ha dado la Universidad Libre
por haber logrado incluir esta gran encuesta PYME que realiza ANIF, esta prestigiosa entidad nacional, haber logrado incluir a Pereira. Yo quiero dar las gracias a COPI, quiero dar las gracias a la universidad en nombre de la ciudad de Pereira, porque nuestros empresarios necesitan información para ser más competitivos. Vamos a hablar esta mañana muy brevemente, porque estamos cargados de las cifras que nos entregó la encuesta. Quiero hablarles de la estrategia de formalización empresarial que adelantan la Alcaldía de Pereira y la Cámara de Comercio, a través de un censo empresarial que durante, ya este es el tercer año que realizamos. En el año 2010 llegamos a 15.685 empresas y en el año anterior algo menos de 15.000. Una vez se realiza el censo, cuyos resultados vamos a hablar más adelante, lo que hacemos es llegar a donde los empresarios que no se han formalizado, para a través de un proceso de sensibilización y de convicción, pues hacerlos entrar en razón de la importancia que reviste ser formales. La formalización es una prioridad del gobierno nacional y a nivel local nosotros hemos acogido esa prioridad con todo el entusiasmo, con unas cifras que son realmente de mostrar. Hoy con mucho orgullo podemos decir que Pereira es la ciudad del país con un menor índice de informalidad empresarial. Tenemos un 7% de informalidad empresarial y es el índice más bajo del país. Y esto es más meritorio aún en una ciudad que tiene muchas dificultades. No solamente el problema de desempleo tan alto, la migración tan grande de nuestros habitantes hacia otros destinos, principalmente Europa, y en Europa principalmente España, la crisis del café. El café sigue siendo el 70% de nuestras exportaciones y el café hoy por hoy atraviesa un momento muy difícil de cuenta de la revaluación y de cuenta de los precios bajos que tiene, con lo cual lograr convencer que esta sea la ciudad del país donde hay tantos problemas, pero que a su vez tiene una clase empresarial comprometida con la formalización, es un verdadero orgullo para nosotros los pereiranos. De este censo puede verse que el 70% de nuestra actividad económica en Pereira es comercio, restaurantes y hoteles. Ahí es donde está el gran potencial de nuestra economía. Nosotros lo hemos dicho siempre, Pereira es la ciudad comercial del eje cafetero, Pereira es el centro comercial del centro de Colombia, pero las cifras así no lo demuestran. De ahí que sea tan importante que de la mano de gremios como ACOPI y de otros como FENALCO trabajemos incesantemente en ayudarle a este sector del comercio, que como vimos en la encuesta que se presentó hace un rato es también el sector más golpeado por las cosas que ocurren en el país. ¿Cómo es la estructura empresarial de Pereira? El 95% de las empresas de Pereira son microempresas. Y ese 95% de las microempresas generan el 57% de los empleos que hay en la ciudad, es decir, 2 empleos por empresa. Claro, 392 empleos por empresa grande, pero solamente generan el 10% del total de los empleos en la ciudad de Pereira. Otra muestra más para nosotros en el sector gremial y en la administración municipal, además y departamental, de que ahí es donde hay que apuntar: microempresas, sector comercio. Edad de los establecimientos por actividad económica: el 30% de nuestros establecimientos de comercio tienen menos de 2 años de haber sido creados, es decir que están en la etapa crítica donde la gran mayoría de las empresas no logran salir adelante y tienen que cerrar sus puertas. Para ello se han diseñado múltiples estrategias, ACOPI incluso lo ha hecho bien, pero nos sigue haciendo falta a todos. Y rescato de la presentación del presidente de la Junta de Carlomán
cuando hablaba de la importancia de no duplicar esfuerzos y de más bien trabajar de manera coordinada todas las entidades para que el resultado pueda ser de mucho más impacto. Eso lo estamos haciendo con la red de Risaralda Emprende, la red de emprendimiento de nuestro departamento. Allí están sentadas todas las entidades que tienen que ver con emprendimiento y por fin estamos trabajando una estrategia coordinada para ayudarle a estas empresas. No solamente el compromiso tiene que ser ayudarles a las empresas que se crean, a que se creen empresas, sino ayudarles a las que ya están creadas para que no se cierren antes de los 2 años como lo veíamos aquí. Muy de la mano de los resultados de la encuesta de ANIF, nuestro censo empresarial nos muestra que la falta de crédito y los altos impuestos son los temas que más le preocupan al 50% de nuestros comerciantes y de nuestros empresarios en la ciudad. Quiero terminar de la mano también de lo que dice la encuesta de ANIF, con un mensaje, a pesar de lo que estamos viviendo, de cifras desesperanzadoras. Quiero terminar con un mensaje de esperanza. Nuestro país, por primera vez en la historia, lleva 2 años consecutivos sin aumentar su tasa de desempleo. Estamos a punto de lograr el equilibrio fiscal. Se han creado más de 2 millones de empleos en los últimos años. Ustedes recuerdan, cada que hay campañas políticas, los candidatos salen a la plaza pública a decir que van a crear 1 millón de empleos, 1 millón de nuevos puestos de trabajo, y nunca lo cumplen. Aquí no prometieron eso y se han creado 2 millones de puestos de trabajo en lo que va corrido del año. Las cifras, a pesar de la convulsión internacional tan grande que existe hoy, nuestra economía está creciendo por encima del 4% y va a lograr terminar el año en una cifra igual. Por eso no hay que perder la fe, no hay que perder la fe. Somos una ciudad además que tiene instituciones fuertes, no solamente a nivel gremial, sino a nivel público, a nivel académico, que estamos todos trabajando juntos, así que hay de dónde pegarse para creer que esta pueda ser una ciudad y este pueda ser un país en el que podamos por fin volver a vivir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Mauricio Vega. A nombre de ACOPI, Centro Occidente, les agradecemos por su presencia. Los invitamos nuevamente a participar de la 6ª versión de Exporta 2012, al evento más grande en ruedas de negocios del eje cafetero, que se realizará del 17 y 18 de octubre próximo. Les deseamos que tengan un feliz día. Muchas gracias.